Hermanas y hermanos, paz y bien. A continuación, presentamos la biografía de Madre Francisca Antonia Lampel, fundadora de la congregación Hermanas Franciscanas de la Enseñanza. Cuando pensamos en Antonia Lampel, fundadora de las Hermanas Franciscanas de la Enseñanza de la Tercera Orden Regular de San Francisco, inmediatamente nos viene a la mente dos pensamientos: el generoso servicio franciscano y la íntima unión con Dios. La decisión más importante de su vida fue su deseo de servir a Dios en los hermanos. Cada decisión que ella tomó fue en espíritu de simplicidad, siempre actuando como una hija humilde y pequeña delante de Dios. Solo buscaba que de su unión con Dios derivase la unión con sus hermanas para educar juntas a los niños. Antonia Lampel vivió en una época en la cual la sociedad estaba influenciada por las ideas del iluminismo ateo. Ella vislumbraba la necesidad de educar a las masas populares, especialmente a los jóvenes, con el fundamento de las familias cristianas del mañana. Antonia Lampel ama a Dios con todo su corazón y desea servirlo en el campo de la educación. Es una seguidora auténtica y entusiasta de San Francisco, y según la regla de la Tercera Orden, funda una sociedad que debía expresar su deseo: unir el compromiso de una vida perfecta con el servicio en el campo de la educación de la juventud. La comunidad por ella fundada es diferente a las otras comunidades. No se aleja de la vida, tiene, según el ejemplo de San Francisco, solo pocas reglas de base y directivas disciplinares. Ella une la vida contemplativa con la vida apostólica. Elige formas apropiadas de vida religiosa para aquellos tiempos. La fundadora imprime a la vida comunitaria características franciscanas: amor y obediencia a la Iglesia, grandeza y humildad, y prontitud en el servicio. Jamás se busca a sí misma, dispuesta a regresar al último puesto para no molestar con su personalidad la unidad de otras hermanas. El carisma impreso por Antonia Lampel a su comunidad fue el entusiasmo de caminar su propio camino con nuevas formas de vida y de servicio a la Iglesia, comprendiendo en sentido universal servir donde quiera que la Iglesia lo necesite. Para esto su comunidad y su vida no estaban limitadas en el tiempo. Iniciamos entonces los detalles de su biografía. Antonia Lampel nació el 28 de agosto de 1807 en Austria. Fue la segunda de 11 hermanos. Su padre y su madre fueron Antoni Lampel y Antonia Kellner. En su familia se viven los valores franciscanos, ya que sus padres habían hecho votos a la Tercera Orden Regular de San Francisco. La familia era muy unida y sus padres se esforzaban por darle a sus hijos una buena educación y una sólida formación cristiana. Antonia desde pequeña compartió la vocación de ser maestra junto a sus hermanas. En estos tiempos eran muy pocos los padres que podían costear la educación de sus hijos. Por esta razón, las hermanas Lampel se sentían privilegiadas, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Debían hacerse cargo de aquellos jóvenes que deseaban aprender a leer y escribir, pero no tenían los medios para hacerlo. Aquí nace la inquietud de hacer algo por ellos y ellas, y en sus corazones guardaban el deseo de dedicarse a los más pobres. Cuando Antonia era una niña, recibe un golpe muy duro en su vida. Una grave enfermedad ataca a su madre y al poco tiempo muere. Este hecho provoca que sus hermanos se sientan aún más unidos y todos ayuden a su padre a salir adelante como familia. Pasado el tiempo, Antonia, junto con su hermana Amalia y Filipina, son invitadas por una señora que se llamaba Anna Engel para enseñar en su escuela. Ellas ya tenían sus estudios de maestra y acceden y comienzan así a realizar sus sueños. Se preocupan por los jóvenes que tienen a cargo de entregarles una educación de alto nivel, pero descubren la necesidad apremiante de formar jóvenes no solo en las asignaturas, sino también en una vida cristiana y una profunda vida de fe. Pasaron los años y muere Anna Engel, la dueña del colegio.
Es así que Amalia queda a cargo del colegio y junto a su hermana Antonia llevaron la escuela a un grado insuscitado de excelencia. Pero Amalia, su hermana, deseaba ser religiosa y se marchó a un convento en una ciudad vecina y a los pocos meses volvió enferma y falleció. Antonia Lampel, tras la partida de Amalia, su hermana, había tomado la dirección del colegio. 5 eran en total las profesoras que, animadas por Antonia, entraron a la Tercera Orden Franciscana y comenzaron a vivir en comunidad. El obispo del lugar estaba preocupado por el ambiente antirreligioso que se estaba generando en la sociedad debido al florecimiento del iluminismo. Y también en la sociedad estaba prohibido que nuevas congregaciones religiosas llegaran a dar lugar. Se veía profundamente afectada la educación cristiana que los jóvenes estaban recibiendo e incluso se controlaba la formación que recibían los futuros sacerdotes en los seminarios. La única forma de que Antonia siguiera viviendo con sus hermanas de la manera que lo estaban haciendo era fundar un nuevo instituto religioso. Pero los existentes en esa época tenían muy poco contacto con la gente y los que se dedicaban a la educación, luego de impartir sus clases, se retiraban inmediatamente a sus claustros. Antonia no quería ese estilo de vida religiosa, quería estar más cerca de los niños y niñas e incluso, si se requería, se restaba tiempo a la oración con tal de ofrecérselo a aquellos que en esos momentos lo necesitaban, a sus pequeños Jesucitos, que ella los llamaba. Otro aspecto novedoso de Antonia era el vestido sencillo que esperaba llevar. No quería los tradicionales hábitos que llevaban las religiosas que le parecían que alejaban a los niños. Quería un vestido sencillo que no llamara la atención y fuera una mezcla entre el uniforme de profesora y un hábito religioso. La novedad más audaz de Madre Antonia era con respecto a los votos religiosos. Esperaba para el nuevo instituto el poder renovarlos constantemente, cada 3 años, y no pasado un tiempo hacerlos perpetuamente. Pero recordando que una vez dada la palabra a Dios, ésta se da para siempre. Las autorizaciones para fundar un nuevo instituto comenzaron y con la ayuda del incondicional obispo Sángele, todo resultó más pronto de lo esperado. La Santa Sede aceptó de inmediato la petición, sin hacer ninguna objeción al modo de cómo debían vivir las que en ese entonces se llamaron las hermanas pobres. El nombre era porque muchas veces pasaron necesidades con tal de poder recibir una mayor cantidad de niños en el hogar. Cuando iniciaron este nuevo estilo de vida, como instituto religioso, ellas sentían que necesitaban de una hermana que tuviera conocimiento en la vida religiosa para poder acompañarlas en este camino. Es por eso que en sus inicios fueron ayudadas por una hermana franciscana de Tirol, quien fue la primera maestra de novicias de la congregación. Junto a ella también llegaron 2 hermanas como postulantes, que venían también de las hermanas franciscanas de Tirol. Sin embargo, por su experiencia en el convento de Tirol, no podían comprender las innovaciones en el nuevo instituto que había fundado Antonia Lampel. Con el tiempo, Antonia había sido nombrada por el obispo para ser madre del nuevo instituto. Sería la encargada de guiar a las hermanas como la superiora. Tenía conciencia de la difícil misión de una hermana de la enseñanza y que solo un amor grande a Dios logra mantener recogimiento en medio del bullicio de los niños y con paciencia y amor sacar adelante su tarea. Ella siempre decía a sus hermanas: debemos ser humildes y pequeñas ante Dios para que Él nos acoja con sus manos todopoderosas y así nos ayude a educar a los niños y niñas. Con el tiempo fue creciendo el instituto religioso y pasó a llamarse Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Enseñanza, liderada por Madre Antonia Lampel. Ella siempre decía que la hermana franciscana de la enseñanza debía unir así 3 cualidades importantes: ser madre, ser maestra y ser educadora. La entrega de la enseñanza la veía como un bien recibido y donado. Además, sentía la responsabilidad de estar al día
con los nuevos métodos de enseñanza y progresos en el conocimiento. Para ella no bastaba con ayudar solo a los pobres, sino que era necesario hacerse pobre. Con el caminar del tiempo, la terrible enfermedad de la tuberculosis ataca nuevamente y esta vez afecta a Madre Antonia, que luego de hacer sus primeros votos pasó a llamarse Francisca. Debido a lo deteriorada que estaba su enfermedad, ya no podía hacerse cargo de todo lo que le correspondía como superiora. Las hermanas tenían nuevas casas, el número de miembros había crecido considerablemente y a esto se le agregaba que las hermanas tenían visiones distintas a la visión inicial de ella para la congregación. Debido a la enfermedad de Madre Antonia, se vieron con la responsabilidad de tener que elegir a una nueva superiora. Pero algo inesperado ocurrió. La nueva superiora aún conservaba las ideas de su antiguo convento como ideal de vida religiosa. Por otra parte, se daba cuenta que las jóvenes que venían recién entrando no entendían el ideal de las primeras hermanas, el vivir la contemplación en la acción, hacer oración en su trabajo cotidiano con los niños, en las tareas de la casa y en el jardín. Ella sentía la necesidad de poner normas más estrictas. Esto originó división, ya que las primeras hermanas vivieron el ideal del comienzo y les era fácil ya que tenían a Madre Antonia como guía y ejemplo, pero las hermanas que fueron entrando en el último periodo no lo comprendían a cabalidad. Por supuesto lo vivían, pero les era difícil. Las cosas se fueron poniendo tensas y Madre Antonia cada vez era más consumida por su enfermedad. Y por supuesto, las dificultades por las que pasaba la congregación empeoraban su estado de salud. Como ya estaba por llegar el tiempo de renovar sus votos por 3 años más, Madre Francisca Antonia Lampel tomó la determinación de ir a pasar sus últimos días a casa de su hermano y dejar la congregación. Esto con la finalidad de que la nueva superiora pudiera guiar a las hermanas según ella estimara lo correcto. Antonia veía que el instituto que ella había fundado quedaba muy poco. Fue un morir para que la congregación pudiera vivir, pues si el grano de trigo no cae a tierra y se muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Esta fue una decisión inspirada por el Espíritu Santo, ya que ella, más que conservar sus ideales, buscaba que la congregación creciera y siguiera dando a aquellos niños que tanto lo necesitaban una educación en contenidos y en una profunda fe. De esta manera, Madre Antonia murió a las pocas semanas, el 28 de mayo de 1851, a los 43 años de edad. El último acto de Antonia Lampel, no comprendido en su tiempo, fue el compendio de su vida y el testimonio de la unión con Dios. Hizo todo aquello que podía hacer por su congregación y sintió que el Padre la llamaba al servicio del sacrificio. Así renunció a la ayuda y a la atención de la comunidad, a la que ella tanto amaba, para conservar la congregación como un don a la Iglesia. Actuó con la fe de Cristo, que cuando comprendió que no podía hacerse nada más por sus seguidores y que había llegado su hora de volver al Padre, dijo: «En verdad es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Si me voy, yo se los mandaré». Madre Antonia Lampel supo morir para dar una nueva vida a la congregación. Tal como Madre Antonia esperaba y gracias a la intercesión de Dios en la obra, la congregación se expandió por muchos países del mundo, llegando también a Chile en el año 1947. Con la llama que encendió Antonia Lampel, las hermanas fueron por distintas regiones de nuestro país según las necesidades de la Iglesia, llegando a lugares como Río Bueno, Portezuelo, Talca, Molina y finalmente la quinta región, a Viña del Mar con el Colegio Hugo Errázuriz, que actualmente tiene más de 100 años, y finalmente en Placilla, en donde parten con un taller de costura y tejido para las madres del sector, y actualmente atiende a niños desde educación prebásica hasta educación media.
y está cumpliendo actualmente 25 años desde su creación. Como podemos ver a través de este relato, Madre Antonia Lampel es una mujer visionaria para su tiempo, pero además nos deja un gran legado como enseñanza. La llama que inicialmente ella enciende para llegar a los más necesitados sigue siendo actual en los tiempos de hoy y lo llevan las hermanas franciscanas de la enseñanza a través de una vida franciscana por todo el mundo en donde están presentes, con una educación espiritual, amor y alegría, siempre llevando a Dios como principio de todas sus acciones. Estoy aquí con Dios y para ustedes. Madre Francisca Antonia Lampel.